Hola, ¿cómo andan? Buen viernes, ¿cómo están? Esperen que me acomode la remera, ahí está. Bueno, quería mandarles un abrazo a todos los que están creciendo y siguen avanzando en las cosas del reino. Les animo a que sigan con una actitud humilde de aprendizaje, de crecimiento, y van a ver cómo Dios va a despertar cada día más nuestro espíritu y nos va a ir revelando y haciendo ver lo que antes era invisible a nuestros ojos, y ahora nuestros ojos físicos van a poder entender y van a poder ver lo que los ojos espirituales están empezando a recibir. Así que les mando un abrazo grande a todos y sigan creciendo. Estamos hablando sobre la idolatría y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Escuchan bien. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no revivir el pecado que resta en la carne. O sea que hay un pecado que resta en la carne, que aún está en la carne, ¿sí? Conforme a la concupiscencia de los hombres. Concupiscencia significa todo aquello que tiende al mal, ¿sí? Todo eso que todavía no ha sido transformado en nosotros. Sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, fíjense cómo la concupiscencia, o sea, el pecado que habita en nosotros, más del otro lado está la voluntad de Dios, se chocan todo el tiempo, ¿no? Uno es lo que yo quiero hacer y el otro es lo que Dios demanda de mí. ¿Está bien? Versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, o sea, al mundo, al otro, ¿no? Al que no conoce a Cristo, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. Bueno, acá hace un listado de cosas tremendamente grotescas. Lascivia, ustedes saben lo que es andar siempre deseando la sexualidad como única cosa de lo central en la vida, es una forma de idolatría también. Concupiscencia significa ir haciendo todo lo malo, o sea, estar pensando siempre en el mal, o siempre viendo ahí cómo hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, me da la idea, esa gente que cuando te ve lo único que quiere es sacar provecho de vos, ¿no? O que siempre está pensando qué más te puede sacar, o esa gente que está pensando a ver cómo hace para hacer una trampa, ¿no? Algo básico, digo yo, ¿no? Concupiscencia, embriagueces, ¿no? Orgías. En esa época se utilizaba mucho como forma de adoración. Iban a las prostitutas idolátricas de Éfeso, por ejemplo, o de Roma, y se hacía eso. Disipación, ¿no? Esta cuestión de ir abriéndose del camino de Dios, ir separando a la gente, ir hablando mal el uno del otro, ir dividiendo la iglesia de Cristo, ¿no? Ir separándose, enfriándose, todo lo que disipe el grupo de personas, ¿no? Justamente es lo que va en contra de la voluntad de Dios, que es unir a las personas para hacer su voluntad, para llevar adelante el reino de Dios en esta tierra, que es compartir de Cristo a otros. Y por último, abominaciones, idolatrías. ¿Está bien? Abominación es todo aquello que es maldito y que es rechazado por Dios. Abominación es todo aquello que no agrada a Dios y que es claro que a Dios no le agrada. Y junto a eso pone la palabra idolatría. Y eso me llamó la atención, porque no pone coma idolatrías. En realidad va hablando de coma, dice lascivia, coma, concupiscencia, coma, embriaguez, coma, orgía, coma, disipación y abominación. Y abominables, termina ahí, o abominaciones, o abominable, idolatrías. La idolatría para Dios es abominable, es lo que está diciendo. Cosas abominables son cosas malditas, son cosas que van en contra de su voluntad y que son condenadas por Dios. Idolatría, ya sabemos, es lo que ponemos todo en lugar de Dios y no tiene atributos divinos. Por eso el único cual puede recibir toda honra, honor y obediencia nuestra es el Señor. Todo lo demás que podamos adorar y exaltar y poner como central en nuestra vida y nosotros ponernos debajo de su voluntad, eso es idolatría. A veces creemos que idolatría es solamente un pedazo de madera con la forma de un santo, con la forma de un Buda o con la forma
de Joseph Smith o lo que sea, a un cuadro, o una cruz, o un, no sé, o algún sabio de Oriente. Y no solamente, la idolatría entonces es todo aquello que ponemos en lugar de Dios y que nosotros nos ponemos por debajo de su voluntad. Entonces ahí tenemos que ver que hay idolatrías, que por ejemplo Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, o servirán a Dios o servirán a las riquezas. Por ejemplo, ahí no está hablando de un objeto físico, ahí no está diciendo, bueno, esta virgen de Satanudo es idolatría. No, está hablando de algo que tiene que ver con nuestro corazón. Porque también dice el Señor, por ejemplo, donde esté tu tesoro está tu corazón. Y tiene razón. Y dice que un rico le vino a decir, yo hago todo lo que pide el Señor. ¿Qué más tengo que hacer? Y él le dijo, bueno, vende todo y dáselo a los pobres. O sea, lo que le dijo es, lo que verdaderamente no estás haciendo es consagrarte, porque para vos todavía lo primero es el dinero. No entendiste que el dinero es de Dios y Él nos permite tener el resto y no al revés, ¿no? Fíjense qué interesante, cómo Cristo habla mucho del tema del dinero, porque es una forma de manifestar el corazón de uno, ¿no? Donde esté nuestro dinero estaremos nosotros, donde está nuestra atención estaremos nosotros. Y este es un claro ejemplo de que no tiene que ver con dinero, y eso es lo que yo quiero explicar. No tiene que ver con el billete. Acá tengo un papel que es un comprobante de una compra con él. No es el billete el problema acá. El problema es la intención del corazón. Ahí está la cuestión. Porque para algunos es el dinero y el amor al dinero y la desobediencia con tal de seguir con eso. Y para otros son rápidos con el dinero, ayudan a los demás, colaboran con otros, pero no son rápidos con el perdón, con el amor, no son rápidos con la santidad, no son rápidos. Pero con esto sí. O sea, por eso cada uno de nosotros tiene que ver en su corazón dónde está la idolatría e ir matando y abandonar toda idolatría, dicen en otra parte de la Biblia. O sea que no hay una idolatría, hay muchas idolatrías. Idolatrías hay como amor tengas a ciertas cosas. Hay gente que tiene idolatría a su esposa. No es que mi esposa no me quiera acompañar a la iglesia, entonces yo no puedo venir. ¿Qué tiene que ver? ¿No? ¿Quién es tu Dios, tu esposa? ¿No? No es que mi marido no me deja, pero ¿quién es tu marido? ¿Tu dueño? Tu dueño no es el Señor. Otros que dicen, ay, es que mis hijos, yo hasta que mis hijos no cambien, yo no voy a tomarme fuerte la mano del Señor, porque, o sea, entonces, ¿quién es el que vincula tu vida espiritual con lo espiritual? ¿La relación con tus hijos o es Dios? Entonces, fíjense cómo la idolatría puede ser otra cosa. Dijimos también el amor al trabajo, ¿no? El amor al dinero. Hay gente que prefiere el deporte antes que Dios, que prefiere faltar todos los domingos, todos los jueves, todos los martes, pero, o sea, y prefiere ocuparse de cualquier otra cosa que tenga que ver con lo que sea, con el deportivo, en vez de dedicar el tiempo al Señor. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hay idolatría? Hay gente que tiene idolatría, ¿saben a qué? Inclusive a su posición económica. Hay otros que tienen idolatría a lo que dirán. Idolatría a lo que dirán. Y acá nos dice esto, y presta atención. Dice el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, ¿no? Y el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando y empieza a describir. O sea que, ¿cuál es la cuestión? ¿La descripción que viene detrás o lo que dice adelante? No, lo que dice adelante. Y lo que dice es que baste ya el tiempo pasado, o sea, como diciendo, pará, empezá a pensar bien. Ya pasaste por todo eso, ya tuviste a tus amigos, ya hiciste todo lo que te parecía, ya. ¿No es tiempo ahora que te dediques al Señor? ¿Querés tener amigos? Tenés amigos, pero ¿sabes cuál es el tema? Si esos amigos no te ayudan a empujarte hasta avanzar y a crecer espiritualmente, ¿qué te van a servir si después no van a estar? El único que va a estar después es el Señor. Hay gente que está pensando, ¿y qué dirá aquel? ¿Y qué pasa si me ve en la iglesia? ¿Y qué pasa si me ve? Yo me acuerdo que hacíamos la pasada que hacemos el 25 de mayo, el desfile que hacíamos el 25 de mayo, y había gente que era de la iglesia y nos miraba afuera del desfile.
Y veía que otros que estaban al lado de ellos corrían la valla y se metían para ser parte y para tirar con nosotros de ese carro, que era exhibirnos públicamente y mostrar que la iglesia es fuerte, la iglesia de Cristo es fuerte, y que está presente, y que no se avergüenza del Evangelio. Y miran de afuera y saludan de afuera, como extraños. Eso es idolatría. Eso es idolatría al que dirán de vos. Eso es idolatría a lo que el otro dirá de vos. Todavía no tenés a Cristo. Te metiste en una religión que te hace bien, que te dio mucho, pero todavía no entendiste que Cristo es en vos. Y te estás avergonzando de la iglesia. Y la iglesia es Cristo. Y Cristo es en la iglesia. Cuando Saulo, que después fue Pablo, perseguía a la iglesia de Jesucristo, a los hermanitos de la iglesia, los perseguía, y Cristo se le apareció, no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo luego entendió claramente que en Él somos, nos movemos y andamos, en Él vivimos, con Él estamos revestidos. O sea, cuando vos te avergonzás de la iglesia, vos te estás avergonzando de Cristo. Esto significa que tu ídolo, tu Dios, no es aquel que vino para formar la iglesia y usar la iglesia para extendernos a través de la iglesia, porque Cristo es en la iglesia y la iglesia es en Cristo, sino que a vos te importa más qué dirá el vecino, qué dirá el otro. Entonces pensemos esto, porque quizás creemos que somos grandes creyentes, bueno, pero hasta que en un momento tenemos que identificarnos con la iglesia, con la persona de Cristo en esta tierra, y ahí ya nos agarra el choque. O cuando nos tenemos que poner bajo la voluntad de Dios, que se manifiesta a través de la iglesia y sus autoridades, y ahí nos despierta la rebeldía, ahí nos despierta el cómo quiero hacerlo yo, como a mí me parece, y lo que a mí no me parece no es. Entonces, amados, pensemos, ¿cuánto cuesta matar de nosotros? ¿Cuánto cuesta terminar de nosotros? Y eso tenemos que terminarlo. Tenemos que terminar con toda idolatría. Y la idolatría, como dije, no solamente son santos, budas y otro tipo que aparecen dando vuelta por ahí. No. La idolatría también está en lo que vos amás más. Entonces, ¿querés eliminar la idolatría? Identificar qué amás más. ¿Qué te separaría de Dios? ¿O qué te separa de Dios? Cuando digo Dios me refiero a la iglesia también, ¿eh? No se paren ahí, No hagan una separación, no se confundan. Porque es lo mismo, Cristo y la iglesia son uno. Te va a decir, pero la iglesia no es perfecta. No, no es perfecta, para nada. Porque la iglesia tiene una parte que es iglesia y otra parte que no es iglesia. La parte que no es iglesia es esa parte de vos que todavía no ha muerto. De lo que estoy hablando justamente. ¿Me explico? Entonces tenemos que morir a todo tipo de idolatría. Y pensar, ¿qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es lo que está primero antes que Él? Eso es idolatría. Hacer morir todo lo de la carne, dice el Señor, ¿no? Para poder vivir en Cristo. Es todo un proceso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero tiene que haber la decisión de hacerlo. Y esa decisión es espiritual, no es emocional, no es, hoy no tengo ganas, no. Es una decisión de consagración, de santificación. Amén. Les mando un abrazo grande y me encanta que ayunen, me encanta que oren, pero también me encanta que saquen toda idolatría, que es el segundo mandamiento. Eso es principal. Después todo lo demás. Pero eso es central. ¿Sí? Les mando un abrazo grande, sigan orando, sigan ayunando y sigan matando toda idolatría que haya en su corazón. Chau, chau.